¿Alguna vez te has preguntado por qué un lienzo con salpicaduras de pintura o una lata de sopa se consideran obras de arte? La respuesta está en el siglo XX, un periodo de cambios tan drásticos que transformaron para siempre nuestra forma de ver y entender el arte. Fue un siglo de guerras mundiales, avances tecnológicos vertiginosos y revoluciones sociales. Y el arte, como un espejo, reflejó cada una de estas convulsiones. Prepárate para un viaje fascinante a través de los ismos que definieron una era y que continúan desafiando nuestras percepciones hoy en día. Comencemos a principios de siglo. Imagina que el arte hasta entonces había sido como una ventana clara al mundo, tratando de representarlo de la forma más fiel posible. Pero de repente, un grupo de artistas decidió romper esa ventana en 1000 pedazos. Fueron las primeras vanguardias. Primero, aparecieron los fauvistas, cuyo nombre significa fieras, y vaya que lo eran. Liderados por Gémetis, se rebelaron contra la delicadeza del impresionismo y empezaron a usar el color de una manera salvaje, pura, directamente del tubo. No les importaba si un árbol no era verde, o si un rostro no tenía tonos de piel realistas. Lo que buscaban era la emoción cruda del color, simplificando las formas para lograr un impacto visual directo y poderoso. Sus paisajes y retratos vibran con una energía nunca antes vista. Casi al mismo tiempo, en Alemania surgía una corriente con una sensibilidad muy diferente. El expresionismo. Si los fauvistas liberaban el color, los expresionistas liberaban el alma, a menudo un alma atormentada. Artistas como Edvard Munch, con su famoso El Grito, o los miembros del grupo El Puente, no querían pintar lo que veían, sino lo que sentían. La angustia, la soledad, el miedo, todo se plasmaba en el lienzo a través de figuras distorsionadas, pinceladas violentas y colores sombríos e intensos. Era un arte que no buscaba ser bonito, sino visceral, un reflejo de las tensiones y ansiedades de una sociedad que se dirigía hacia la Primera Guerra Mundial. Pero la revolución más radical estaba a punto de llegar desde París. Se llamaba Cubismo y sus dos grandes arquitectos fueron Pablo Picasso y Georges Braque. Ellos hicieron algo que nadie se había atrevido a hacer. Antes destrozaron la perspectiva tradicional que había dominado el arte occidental desde el Renacimiento. En lugar de pintar un objeto desde un único punto de vista, lo mostraban desde múltiples ángulos. A la vez, imagina que tomas una guitarra, la rompes en pedazos y luego tratas de volver a armarla en una superficie plana, mostrando el frente, la parte de atrás y los lados, todo al mismo tiempo. Eso es el cubismo. Descompusieron la realidad en formas geométricas, en cubos y planos, para analizarla y reconstruirla en el lienzo. Obras como Las señoritas de Aviñón de Picasso no solo fueron un escándalo, sino que abrieron la puerta a un universo completamente nuevo de posibilidades artísticas, donde la pintura ya no tenía la obligación de imitar la realidad. Luego llegó la Gran Guerra, y el mundo cambió para siempre. La brutalidad y el sinsentido del conflicto dejaron una cicatriz profunda en la conciencia europea, y el arte reaccionó de la forma más radical posible. En Zúrich, en la neutral Suiza, nació el dadaísmo. No era tanto un estilo como una antiarte, era una bofetada a la lógica, a la razón
y a los valores de la sociedad burguesa que, según ellos, había llevado al mundo al desastre. Los dadaístas, como Marcel Duchamp, estaban en contra de todo. Proclamaban que cualquier cosa podía ser arte, incluso un urinario firmado y expuesto en una galería. Usaban el azar, el absurdo y la ironía para destruir las nociones tradicionales de belleza y habilidad artística. Su legado no fue tanto crear un nuevo estilo, sino cuestionar la definición misma de qué es el arte y quién decide lo que es. Del caos de Dada surgió un movimiento que miraba hacia adentro, el surrealismo, influenciado profundamente por las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud, que estaban revolucionando la comprensión de la mente humana. Los surrealistas querían explorar un territorio virgen, el subconsciente. Liderados por el poeta André Breton Archistaus, como Salvador Dalí, René Magritte y Max Ernst, buscaron liberar la imaginación de las ataduras de la razón. ¿Cómo lo hicieron? A través de técnicas como la escritura automática o la pintura de sueños. Sus lienzos se llenaron de imágenes extrañas, ilógicas y fantásticas, en relojes que se derriten, hombres con manzanas en lugar de rostros, paisajes oníricos poblados por criaturas imposibles. El surrealismo nos invitaba a un mundo donde las reglas de la realidad no aplican, un mundo fascinante y a veces perturbador que reside en lo más profundo de nuestra propia mente. Después, una nueva catástrofe global a la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, el centro del mundo del arte se desplazó de París a Nueva York, y allí surgió el primer movimiento artístico genuinamente estadounidense, que logró un impacto internacional: el expresionismo abstracto. La guerra había demostrado que la figuración no era suficiente para expresar la magnitud del trauma humano, así que artistas como Jackson Pollock, Mark Rothko y Willem de Kooning abandonaron por completo la representación de objetos. Para ellos, el lienzo era una arena en la que actuar. Pollock, por ejemplo, goteaba y salpicaba pintura sobre lienzos enormes colocados en el suelo, en un proceso físico y casi coreográfico. El tema de la pintura era la pintura misma, el gesto, la energía, el color. Rothko, por su parte, creaba grandes campos de color rectangulares que parecían flotar en el lienzo, buscando evocar emociones profundas y una experiencia casi espiritual en el espectador. Era un arte monumental, emocional y totalmente abstracto. Pero mientras los expresionistas abstractos se sumergían en su mundo interior, la sociedad estadounidense de la posguerra vivía una explosión de consumismo y cultura de masas, y un nuevo grupo de artistas decidió que ese mundo de anuncios, cómics, celebridades y productos de supermercado también merecía ser arte. Así nació el pop art. Artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein tomaron imágenes icónicas de la cultura popular: una lata de sopa Campbell G., el rostro de Marilyn Monroe, una viñeta de cómic C-, y las elevaron a la categoría de arte. Usaban técnicas de producción en masa como la serigrafía, borrando la línea entre el arte alto y la cultura baja. El pop art era divertido, irónico y a veces crítico, reflejando y a la vez celebrando la sociedad de consumo en la que vivían. De repente, el arte volvía a ser reconocible y accesible
para el gran público. La reacción a la emoción desbordada del expresionismo abstracto y a la explosión visual del pop art no se hizo esperar. A finales de los años 60 surgió el minimalismo. Como su nombre indica, la idea era reducir el arte a su esencia más pura. Menos es más. Los artistas minimalistas, como Donald Judd o Frank Stella, eliminaron todo lo que consideraban innecesario a la emoción personal, la pincelada visible, la narrativa. Crearon obras con formas geométricas simples, como cubos o líneas, utilizando materiales industriales como el aluminio o el plexiglás. Sus esculturas y pinturas no representaban nada más que a sí mismas. Eran objetos en un espacio, y lo importante era la relación del espectador con esa forma, ese color y ese material. Era un arte frío, intelectual y radicalmente simplificado. Y justo cuando parecía que el arte no podía despojarse de más cosas, llegó el arte conceptual. Este movimiento dio el paso definitivo. La idea detrás de la obra es más importante que la obra misma. A veces, la obra ni siquiera era un objeto físico. Podía ser un texto, una fotografía, una instrucción o un acto. Los artistas conceptuales, como Joseph Kosuth, desafiaron la noción de que el arte tiene que ser un objeto bello o bien hecho para colgar en una pared. Para ellos, el arte era una investigación sobre la naturaleza del arte. Por ejemplo, una obra podía consistir en una silla real, una fotografía de esa silla y la definición de la palabra silla del diccionario. La pregunta era, ¿cuál de estas tres es la verdadera silla? El arte conceptual priorizó el cerebro sobre la mano, la idea sobre la estética. Como hemos visto, el siglo XX fue una montaña rusa de creatividad, desde la explosión de color del fauvismo hasta la desmaterialización del arte conceptual. Cada movimiento rompió con el anterior y abrió nuevos caminos. Esta constante experimentación, esta búsqueda incesante de nuevas formas de ver y expresar el mundo, es el gran legado de la pintura del siglo XX. Estos artistas no solo crearon obras que hoy llenan los museos más importantes, sino que cambiaron para siempre las reglas del juego. Nos enseñaron que el arte no es solo una ventana al mundo, sino una herramienta para pensarlo, cuestionarlo y reinventarlo. Y esa es una lección que sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando las historias fascinantes que se esconden detrás del arte, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima aventura artística.